palabras muy fuertes en contra de estas personas. Hemos dicho, ¿cierto?, de que el fariseo no es un personaje extinto, sino que es un personaje que hasta el día de hoy existe. No tiene el nombre del fariseo, sino que tiene las características del fariseo, ¿cierto? Y nosotros vamos a poder encontrar en cualquier iglesia, por muy fundamentalista que sea, vamos a encontrar fariseos. Entonces nosotros también tenemos que mirar este enojo del Señor contra estas personas religiosas y considerar nuestra propia conducta, nuestra propia actitud. Entonces, lo que vimos la semana anterior es que los fariseos, en primer lugar, dicen y no hacen. ¿Ya? Dicen y no hacen. Esa es una característica de los fariseos. Entonces, es decir, capítulo 23, versículo 1 al 3, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar, ¿cierto?, que un fariseo, tanto un fariseo, un religioso del tiempo de Jesús, como una persona que espiritualmente el día de hoy es un fariseo, es una persona que habla mucho acerca de Dios, que habla mucho acerca de la palabra de Dios, de evangelizar, de orar, de estudiar la palabra, de muchas cosas, pero no las hace. ¿Ya? No las hace. Entonces, yo tengo que guardarme de esa actitud, de guardarme de esa conducta de hablar mucho y hacer muy poco. ¿Ya? Entonces, bueno, lo segundo que pudimos ver desde el versículo 4 al 5, 4 y 5 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y dice, bueno, entonces la segunda característica que vimos en los fariseos es que atan cargas pesadas sobre las personas. ¿Ya? Entonces, aquí recordamos de que todos nosotros venimos del mundo, venimos del reino de las tinieblas. Todos nosotros venimos con nuestras vidas destruidas a conocer el Evangelio. Así que nosotros traemos muchas cargas, ¿ya? Y lo que hacen los fariseos es colocar más cargas sobre la vida de la persona. O sea, le dicen, no solamente tú tienes que cambiar tu vida, sino que además tú tienes que vestirte de cierta forma, tú tienes que tener el pelo de cierta manera, tienes que hablar de cierta forma, y están añadiendo cargas que no son bíblicas. ¿Ya? Es solamente un ejemplo, pero los fariseos van a encontrar maneras de cargar a las personas con más peso en lugar de aliviar sus vidas, ¿cierto? La Biblia dice que los cristianos, por el contrario, son aquellos que tienen la responsabilidad de ayudar a los demás con sus cargas. ¿Bien? Esa es la actitud cristiana, no la actitud farisea. O sea, yo debo, ayudar a mis hermanos, no estar juzgándolos, no estar condenándolos, si no tengo la necesidad de colaborar con ellos, especialmente cuando ellos caen, cuando ellos fracasan en la vida espiritual, porque todos nosotros fracasamos en algún momento. ¿Ya? El versículo 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Y esa es la clave de un fariseo. Un fariseo hace todo lo que hace, lo hace para ser visto. Ora,
públicamente, da ofrendas delante de todo el mundo, tocan trompeta, como dice el Señor en otro pasaje de la Escritura. Siempre están haciendo las cosas para ser vistos de las personas y también, versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, buscan el protagonismo, buscan la preeminencia, buscan el ser reconocidos. Entonces, esas son las características de una persona religiosa y farisaica. Entonces, dice versículo 7, y las salutaciones en las plazas, gracias, porque está muy mal. Y las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí, ¿ya? Entonces nosotros entendemos, ¿cierto?, que no debemos buscar protagonismo, no debemos nosotros estar señalando lo que hacemos para el Señor, diciendo, mírenme a mí, véanme, miren lo que hago, ¿ya? Sino por el contrario, servir con humildad al Señor en todo sentido, no buscar los primeros asientos, no buscar el reconocimiento, simplemente servir al Señor con humildad. Y las filacterias. La palabra filacteria viene de una palabra que significa guardar, preservar y custodiar. Y es un ejemplo de las añadiduras que los fariseos hicieron a los mandamientos del Señor. Las filacterias eran unas pequeñas cajitas de cuero y dentro de esas cajitas se colocaban un trozo de las Escrituras. Y estas cajitas ellos se las amarraban o en la frente o en las manos, ¿ya? O en las manos. Porque ellos habían visto en las Escrituras lo que dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 13, versículo 16. Éxodo capítulo 13, el versículo 16. 13, 16, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Ya? Entonces, ellos, ¿qué ven en este pasaje? Una ordenanza literal a tener la Escritura delante de tus ojos, o sea, aquí frente a tus ojos o en tus manos, o es algo que nosotros debemos considerar en un aspecto espiritual, de que la palabra de Dios siempre debe estar delante de nuestros ojos, de que la palabra de Dios siempre debe estar en las cosas que hacemos, en nuestras manos, ¿ya? ¿Cierto? Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3 y el versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ya estos versículos se tomaban como ejemplo. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Ya? Entonces, todos estos pasajes que hablan, obviamente, en un sentido espiritual, los fariseos lo tomaron en un sentido literal para decir, bueno, si guardar espiritualmente los mandamientos del Señor es bueno, yo voy a hacer algo más, ¿ya? Y voy a amarrar sobre mi mano las palabras de Dios, voy a atarla en mi cuello, voy a colocarla en mi frente, cosa de que se vea que yo soy una persona que guarda la palabra del Señor. ¿Se entiende? Entonces, eso es obviamente algo que no debe aplicarse literalmente, sino figurativamente. Capítulo 6, versículo 21 al 23, dice, capítulo 6, versículo 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello.
Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Ya? Entonces todos estos pasajes se usaron como base para hacer toda esta parafernalia, ¿cierto?, de ser vistos. Si ustedes ven incluso el día de hoy, hay judíos ortodoxos que todavía usan estas cosas. Tienen su cajita y tienen unas correas de cuero que se amarran sobre el brazo y sobre la espalda y se cruzan de tal manera de sentirse limitado por la palabra de Dios. Ya es una muestra de su compromiso con la palabra del Señor, pero en realidad el mandamiento se refiere a un asunto del corazón. ¿Entiendes? De que la voluntad de uno esté sujeta al mandamiento del Señor. Las filacterias entonces se usaban para las reuniones y para la oración. También decía Mateo capítulo 23 que ensanchan los bordes de sus vestidos, de sus vestiduras. ¿Ya? El Señor había ordenado un fleco alrededor del vestido para señalar que la persona era un judío, era parte del pueblo de Dios. Era un cordón de azul alrededor del vestido, ¿cierto? Los judíos no usaban pantalón, usaban vestido, ¿cierto? Una túnica. Y en el borde había un cordón de azul, y ese cordón de azul debía hacerle recordar que su mirada debe estar puesta en el cielo, no en la tierra, ¿cierto? Y tenía que ver con recordar los mandamientos del Señor. Números el capítulo 15, versículo 38 al 40. Números capítulo 15, versículo 38 al 40. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Ya? Entonces, esta franja era un recordatorio, ¿cierto? Bonito tener un recordatorio, igual como nosotros tenemos la Biblia, como un recordatorio, ¿cierto? Esta palabra me recuerda que debo cumplir los mandamientos del Señor y no solamente hablar de ellos, discutir de ellos, profundizar, estudiar, sino también practicarlos. Mateo capítulo 23, el versículo 6. Bueno, dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ya lo había mencionado, ¿cierto? Que buscan la preeminencia, ser reconocidos por otras personas. Y el versículo 7 dice también que anhelaban ser llamados maestros o rabí, ¿cierto? Esta palabra rabí significa grande, y es un título otorgado a eminencias o maestros entre los judíos, un título de gran honor y dignidad. Entonces, ellos buscaban con esta performance que tenían de mostrar que ellos eran realmente gente que cumplía la ley, buscaban este reconocimiento de que la gente los llamara rabí. ¿Ya? Rabí, por favor, háblame, bendíceme, rabí, ¿ya? Versículo 8 al 11, dice, pero vosotros, y eso es interesante porque ahí cambia la dirección de lo que está diciendo el Señor, y dice, pero vosotros, hablando a sus discípulos, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Cómo debe ser entre nosotros? No buscar sobresalir de esa forma, sino buscar sobresalir a través del servicio, ¿cierto? El que quiera ser el mayor entre nosotros debe ser la persona que sirve. Y así nosotros debemos reconocer, ¿cierto? Reconocer no a las personas que son, ¿cómo decir? Que buscan este reconocimiento, sino a aquellas personas que están sirviendo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a reconocer a nuestros líderes? Son las personas que sirven y lo hacen con alegría. Dice versículo 8, dice, pero no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y este versículo es muy, muy importante porque hay religiones en el mundo que se caracterizan por llamar a sus líderes, ¿cómo lo llaman? Padre. El Santo Padre. O el Padrecito, ¿cierto? Padre, por favor, bendígame. ¿Ya? Qué interesante que el Señor dijo, no llamen a nadie Padre en la tierra. Y probablemente, con toda seguridad, el Señor sabía que surgiría una religión, ¿cierto? Una religión de fariseos que hablan de muchas cosas, pero no las hacen, y que se caracterizarían por ser llamados padres, ¿ya? Entonces el creyente no debe codiciar títulos porque somos todos hermanos en el Señor. A veces cuando se enseña esto, cuando se dice hermanos, somos todos iguales. Incluso hay iglesias donde no se usa el término hermano, simplemente se llama a las personas por su nombre, punto. Ángelo, Sonia, y no se usa el término hermano para que no hayan diferencias, para que no haya ninguna, digamos, nivel de personas. Incluso al pastor se le llama por su nombre. No tiene necesidad de decir pastor, no sé qué importante. No, somos todos iguales, somos todos hermanos. Y en algunos casos los hermanos dicen, pero es que esta enseñanza hace que se le pierda el respeto al pastor y se le trata como a cualquier persona, y eso también es malo. Entonces, bueno, se trata de que nosotros reconocemos el trabajo de los demás, ¿cierto? Y tratamos con respeto a las personas, pero no somos unos mayores que otros, ¿cierto? Sino que somos todos hermanos. Entonces, no debemos hacer distinción entre unos y otros, sino que debemos crecer, funcionar como una familia. ¿Ya? Me equivoqué. Bueno. Me di vuelta para el otro lado. Es aquí. Bueno. No debemos hacer nada que engendre orgullo o diferencia entre los creyentes. Por el contrario, dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Ya? Ahora, desde el versículo 13 en adelante, el Señor Jesucristo arrecia su ataque. Y en la Biblia, nada es por casualidad. Y el Señor utiliza 8 ayes. Si ustedes ven el versículo 13, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo, el reino de los cielos, delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ya? Los ayes. Y el Señor en este pasaje menciona 8 ayes. 8 ay de ti, ay de hacer esto. ¿Ya? Si usted recuerda, Mateo capítulo 5 es el capítulo de las bienaventuranzas. Y por casualidad de la vida, ¿cierto? También son 8 bienaventuranzas. Entonces uno puede hacer una comparación entre las bienaventuranzas y los ayes. ¿Ya? El Señor Jesucristo en capítulo 5, 6, 7, Él establece los fundamentos del reino de los cielos. ¿Ya? Entonces hay bienaventurados todos los que participan de este reino. Pero hay de aquellos que en lugar de ser parte del reino impiden que otros entren al reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar estas 8 acusaciones lo más rápido posible. Primero, ya la vimos, cierran los cielos en lugar de abrirlos. Eso hacen los fariseos. Los fariseos cierran los cielos a los demás. Y hermanos, aquí, ¿qué podemos aprender? Es que nosotros no debemos ser causa de tropiezo para que otros no entren a la salvación. ¿Entiendes? Nosotros tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de proclamar el evangelio a nuestra familia, ¿ya? Pero cuando nosotros mismos somos la causa, ¿cierto?, de tropiezo para que los miembros de nuestra familia no entren al reino de los cielos, hay que pensar de que yo estoy actuando de una misma forma que un fariseo. Estoy cerrando el cielo a una persona. Entonces yo debo preocuparme de que mi testimonio no sea causa de tropiezo. Nosotros vamos a fracasar. Nosotros alguna vez nos vamos a enojar. Alguna vez vamos a hacer algo incorrecto. ¿Cierto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer según la Biblia? Arrepentir, primero reconocer el error, ¿cierto? Reconocer el error, arrepentirnos y pedir perdón. Perdóname, me enojé, lo que dije estuvo mal. Perdón, me pido perdón. Cuando hago esto, estoy restaurando mi testimonio y estoy otra vez abriendo el cielo para las personas. ¿Te das cuenta? Pero cuando yo soy orgulloso, cuando yo digo, no, a mí no me importa y yo me voy a estar enojado hasta que me muera, yo estoy cerrando el cielo a estas personas, ¿ya? Que a veces son los miembros de mi propia familia. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, haciendo la comparación, ¿cierto? Como yo evito cerrar el cielo a alguien, es siendo pobre en espíritu, no significa que uno sea, pobre es una persona que es humilde de corazón, ¿ya? Es humilde de corazón, es una persona que en lugar de ser orgulloso o soberbio, es una persona que reconoce sus errores. Es una persona que dice, perdóname Señor porque he pecado contra ti. O es capaz de decir a alguien, perdóname hermano, perdóname hermana porque he pecado contra ti. ¿Entiendes? No permite que el orgullo se lo coma, sino que por el contrario es pobre en espíritu. En versículo Mateo 23, 14 dice, ay, el segundo ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Ya? Comparado, bueno, esto es lo que hacen los fariseos, ¿cierto? Fariseos y escribas hipócritas. Buscan a la gente con una segunda intención. Nosotros podemos encontrar en la historia mucha gente, tanto de la religiones del mundo, para no mencionar a nadie, como de nuestra propia religión,
vamos a encontrar personas que buscaron a la gente con segundas intenciones. No por sus almas, sino por sus bienes. ¿Me entiendes? Buscaban a las personas. Buscaban las personas, están con muchos halagos, tratando de ganar a esa gente, cosa de que cuando esas personas fallezcan, ellos sean los depositarios de sus bienes. ¿Entiendes? Y eso ha ocurrido miles de veces en la historia. ¿Ya? En Mateo capítulo 5 y el versículo 4, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa esto? Que los creyentes son los que lloran con los que sufren, no los que se aprovechan de los que sufren. ¿Se entiende? Entonces nosotros, si somos creyentes verdaderos, nosotros vamos a acompañar a aquellos que sufren. Nuestro corazón va a ser movido hacia ayudarles, apoyarles, acompañarles. Si no podemos hacer nada, vamos a estar con ellos. Pero no vamos a hacer aprovechamiento de su condición. ¿Ya? Mateo capítulo 23, versículo 15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Palabras muy duras, ¿cierto? Y bueno, entendemos, ¿cierto? Por el contexto de lo que el Señor está diciendo, es que en lugar de crear personas más sensibles, personas más espirituales, crean personas que son más duras, más egoístas, más inflexibles en cuanto a las leyes de Dios y usan la ley de Dios para dominar a otras personas. Versículo 16 al 22 dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Ya? Entonces, los fariseos, algo que a nosotros no nos es normal, pero los fariseos habían inventado un sistema para poder jurar por algo sin tener que comprometerse. Voy a jurar por el altar, te juro por el altar que te voy a pagar la deuda. Pero este juramento no tenía ninguna, para ellos, no tenía ninguna validez. Entonces, hay gente, bueno, no creo que en este tiempo no, pero yo en el tiempo de que yo era joven, mucha gente usaba el juramento. Te juro por mi madre que voy a hacer tal cosa. ¿Ya? Y eran juramentos falsos. La gente no tenía respeto por los juramentos, igual que los fariseos habían creado un sistema por el cual podían comprometerse o comprometer su palabra sin necesidad de cumplirla. ¿Entiendes? Incluso hay gente que dice, te lo prometo, dice, cruzan los dedos, ¿cierto? Absurdo. Es absurdo. Pero hay gente que piensa que eso es válido, ¿cierto? O sea, yo crucé los dedos y por lo tanto lo que yo te dije es falso, no es cierto. Es ridículo, ¿cierto? Entonces, en lugar
en lugar, ¿cierto?, de ser personas que usan la fe para defraudar, los verdaderos creyentes, según Mateo capítulo 5 y el versículo 6, dice Mateo 5, 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ya? Yo deseo justicia. Yo deseo las cosas de Dios. No deseo las cosas de los demás. No deseo sus propiedades, no deseo sus posesiones, no deseo sus influencias, no deseo su poder, no deseo nada de ellos. ¿Ya? Cuando una persona no tiene ambiciones sobre las cosas de los demás, no hay nada que lo pueda corromper. Bueno, Mateo capítulo 23 y versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Ya? Otra cosa muy fuerte que dice el Señor, que los fariseos diezman de las cosas pequeñas. ¿Qué dice? El comino, la menta, el eneldo y el comino. Y si uno busca, se va a dar cuenta de que son las semillas más pequeñas. Entonces, ellos diezmaban de las cosas más pequeñas, pero dejaban pasar las cosas grandes e importantes de la ley. Y estas son, ¿qué son? La misericordia, la justicia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Cierto? ¿Qué debemos nosotros considerar como importante en nuestra vida espiritual? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, dice el Señor, era necesario hacer, o sea, es necesario diezmar las cosas, pero también es más importante cumplir con el propósito dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? Versículo 25-26 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, aquí Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. Qué interesante, porque para el Señor no le importan las apariencias. Lo que le importa es el corazón, ¿cierto? El corazón. Versículo 27 y 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ya eso no es difícil, ¿cierto?, de entender. Al Señor le importa la realidad de la fe. No le importa la apariencia de la fe, sino que lo que es real. Finalmente, bueno, eso. Finalmente, parece que hay un problema aquí en mis hojas. Ahí está. Versículo 29 al 33 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Ya? Jesús les dice, ustedes adornan los sepulcros de los profetas que mataron vuestros padres. Y decís, si nosotros hubiéramos estado con ellos, no habríamos sido cómplices en la muerte de los profetas. Y él dice, llenad la medida del colmo, porque ahora ustedes van a matarme a mí, dice el Señor, ¿cierto? Lo van a matar a él, cumpliendo, digamos, mostrando de que realmente son hijos de aquellos asesinos, haciendo lo mismo, ¿cierto? Ellos dicen, no, nosotros no hacemos lo que nuestros padres hicieron, pero ellos van a hacer algo peor, van a matar al Mesías, ¿ya? Entonces, siguen los pasos de sus padres, y él dice, versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y es justamente lo que ocurrió, ¿cierto? La generación de judíos que crucificó al Mesías fue la que recibió el castigo del Señor por causa de haber crucificado al Mesías. Bien, versículo 37 al 39 para terminar, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos serán dejados en una casa desierta. Si usted recuerda, cuando el Señor llegó al templo, en Juan capítulo 2, por ejemplo, dice que el Señor hizo un azote de cuerdas y empezó a sacar a los cambistas y a los que vendían bueyes y palomas y todo. Y él dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ya? Ahora dice una cosa diferente, porque dice en versículo 38, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor sabe que lo van a asesinar, ¿cierto? Y el Señor va a dejar ese lugar. Aun cuando es el templo de Dios, el templo dedicado a Dios, Dios no está en ese lugar. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros también debemos procurar siempre, que la presencia del Señor esté en este lugar. Esté en este lugar. Nosotros debemos ser gente obediente y sumisa a la voluntad del Señor. ¿Me entiende? Porque si el Señor no está, de nada sirven nuestras alabanzas, nuestras oraciones, las predicaciones, de nada sirven. ¿Ya? Entonces, estos fariseos llegaron al colmo, colmaron ya no se puede hacer nada más porque ellos van a asesinar al Hijo de Dios. ¿Entiende? Y esa ofensa, ese daño tan grande que hicieron, hace que el mismo Dios se retire de esa casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, dice el Señor Jesucristo, ya no me veréis más hasta que digáis, he aquí el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el Señor le diciendo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a esta casa
y de hecho la casa fue derribada completamente y la Biblia enseña de que el templo en Jerusalén va a ser reconstruido y el Señor vendrá otra vez a ese templo. ¿Ya? Qué interesante es lo que enseña la Biblia. Vamos a orar porque terminamos ahí. Hermano Gabriel, por favor. Sí, Señor. Más allá de la apariencia, buscan ser reales,